Amigos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a este canal con Paris y Eric. Y déjenme contarles algo muy genial, muy maravilloso. Y es que tenemos la presencia de Marian Garduño, ¿está bien decirlo así? Bienvenida, Marian, a este espacio entre Paris y Eric. Pues es un honor tenerte por acá y poder conocerte un poco más de ti y también de lo que te dedicas, que no estamos tan perdidos y vamos como en la misma línea. Y vamos todos juntos. Entonces, vamos a empezar, Paris, ¿te parece? Sí. ¿Tú cómo andas? Ya, güey, para luego es tarde, ¿no? Ok. Algo que platicábamos en este espacio y era preguntarte, Marian, es ¿cómo llega la terapia a ti? O sea, ¿cómo sabes que tú te quieres dedicar a la terapia? Pues mira, a mí, fíjate que en sexto de prepa, la única materia que yo podía decir que disfrutaba realmente era la clase de psicología, ¿no? O sea, esa materia me encantaba, siempre. Siempre me ha gustado mucho el trabajo con grupos, o sea, se me daba mucho como organizar y hacer, inventar cosas, traer, llevar a gente, amigos. Y entonces, pues esta maestra que yo tenía en sexto de prepa, hacía muchísimo trabajo de terapia grupal, ¿no? O sea, como que nos daba la clase, pero siempre metía Esos conejillos de India. Sí, sabía. siempre metía trabajo grupal, y entonces a mí me encantó, siempre me gustó. Después de eso yo me fui un tiempo a vivir al extranjero, regresé a México. Bueno, yo salí con carrera técnica, ¿no? Entonces ha sido chistoso porque yo creo que ya dedicarme a terapia fue como más tardecito en mi vida, ¿no? O sea, no es como que esté muy grande tampoco, pero no fue luego, ¿no? O sea, yo terminé sexto de prepa, después me fui a vivir un año a Holanda, regresé y saliendo de prepa yo ya tenía una carrera técnica, entonces entré a trabajar a un despacho de abogados. Pues me empezó a ir súper bien y yo tenía como 19 años y entonces dije, no, pues está padre, pero cuando cumplí un año como que me deprimí y dije, ay no, pero yo no quiero ser asistente de toda mi vida, ¿no? O sea, la verdad, me la había pasado súper bien, sí. Aprendí mucho, me rodeé de gente como, pues que ahora todavía son mis amigos, o sea, estuvo muy padre como todo ese proceso. Yo era muy joven y tenía dinero y estaba muy padre. Es lo que me quedé pensando, joven con dinero. Sí, No, estaba padre. Y entonces, pues ya, cuando cumplo el año, digo, no, ya, ¿no? Y me acordé y decía, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿No? Porque yo dije, ya pasaron 2 años que salí de prepa. Y entonces dije, no, pues psicología, ¿no? Okay. O sea, porque era la única materia que yo tenía clara, o sea, que me gustaba y que disfrutaba. Entonces dije, pues voy a estudiar psicología. En ese momento yo no tenía planeado dejar mi trabajo, ¿no? O sea, yo dije, pues ya hay muchos programas para que yo estudie en la tarde y todo. Entonces voy a VM San Rafael porque, pues sí, como que me enteré que ahí estaba el programa de ejecutiva. Y cuando llegué a la entrevista y todo, yo llegué preguntando por ejecutiva. Bye. Vine a pedir informes y salí graduado. Casi. Pero ahí hay un tema de edad, ¿no? Exacto. Sí. Entonces me dijo el coordinador, no puedes porque pues tenía 20. No estás vieja. 19, Básicamente. Sí, 19, 20. Y yo le dije, oye, pero pues estoy en esta situación, ¿no? O sea, no quiero dejar de trabajar ahora, no puedo dejar de trabajar ahora porque si no, no hay manera de que pues yo siga mis estudios. Y entonces, pues le dije, ¿qué hacemos, no? Me dijo, mira, ¿qué te parece si durante un año y medio, o sea, 3 semestres, que son, pues sobre todo cuando tienes materias de tronco común, que cubres el inglés, tengo yo posibilidad de empezar a meterte como en clases así, ¿no? Entonces empecé a tomar clases, no sé, de 7 de la mañana, 9 de la mañana, luego me iba al despacho y en la tarde regresaba a otras clases. Entonces así lo fui llevando siempre. Yo siempre he llevado como la parte administrativa muy de la mano de mi carrera como psicóloga, porque siempre han sido medios para llegar al fin, ¿no? Entonces, pues ya cuando termino, estuve 1 año y medio estudiando, trabajando, después ya me quedo por completo estudiando.
termino la carrera y así la primera oferta de trabajo me la hizo Carlos, ¿te acuerdas? De un compañero que se empezó a dedicar a él a recursos humanos, recursos humanos, y me dijo, oye, mira, hay un... Entonces, pues Carlos, que era un compañero de nosotros, me dice, oye, pues hay trabajo en Ericsson, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me dijo, pues sí, lo único que piden aquí es que hables inglés y entonces pues ya te puedes meter, ¿no? Entonces yo dije así como de... Ok, y entonces dije, bueno, pues la verdad no me sonó mal, porque te digo, yo siempre tuve esta formación paralela, ¿no? Cuando entro a estudiar psicología, yo ya tenía el inglés, entonces pues lo exenté y me invitaron a estudiar en Walden como una certificación en business, en negocios, y entonces pues tenía ya también eso en mi currículum y yo dije, bueno, pues está bien, mientras, ¿no? Entonces me meto a trabajar a Ericsson, también me va muy bien, ¿no? Estuve 3 años ahí y durante esos 3 años yo seguí en paralelo con la parte de psicología y me metí a estudiar al INCOSAME, cognitivo-conductual, terapia cognitivo-conductual. Y una también exalumna de VM la contacto porque me pidió, ¿te acuerdas que teníamos como pacientes que teníamos que atender ahí? Pues me contactó una pacientita que tuve y me dijo, oye Mariana, es que necesito unas pláticas de sexualidad y así para mi hija, que no sé qué. Y yo, pero pues ¿teórica o práctica? Pero yo ya no me dedicaba a eso, ¿no? Entonces yo dije, no, pero pues ahorita no tengo experiencia, ¿no? O sea, no. Y me dijo, no, pero nos fue muy bien contigo y la verdad es que nos gustaría. Entonces yo le hablo a esta colega que yo sabía que se dedicaba a eso y entonces le digo, oye, ¿te animas a darlo conmigo? Porque, o sea, pues sí lo doy, pero pues yo no estoy en eso, ¿no? Y me dijo, sí, claro, ya lo hicimos y todo. Y a partir de ahí ella me invita, ¿no? O sea, me dice, oye, pero ¿por qué tú si te sientes tan bien, si te gustas y todo eso, sigues en Ericsson, ¿no? Y yo, pues no sé, pues estaba fácil, ¿no? O sea, la verdad es que se me había hecho fácil porque yo tenía una estabilidad económica y porque seguía estudiando lo que me gustaba. Entonces dije, pues bueno. Entonces empecé a trabajar con ella, bueno, a ir como nada más ahí a verla, ¿no? A ver cómo trabajaba. Estuve yendo como 6 meses solo a verla. Y entonces en una ocasión me dice, oye, ¿por qué no empiezas a venir y ya con un paciente? Y yo, bueno. Ya ni Ya estuvo pero, bueno. O sea, ya estuvo bueno, ya. Esa parte de poder estar a veces afuera y ver cómo interactúa, o sea, la persona como que está impartiendo el taller, te permite a veces ver cosas que a veces el que está dando el taller no alcanza a ver. Fíjate, no era taller, era terapia. Va. Ella trabajaba con niños, entonces yo empecé a estar ahí como su asistente y en sus sesiones, ¿no? O sea, se pedía permiso previo a los papás y pues yo empecé como observadora, pues a aprender, ¿no? Todas sus técnicas. Ella ya llevaba, me parece, yo creo que 3 años, o sea, el tiempo que ya habíamos, o sea, que ya habíamos salido, ella sí se dedicó luego a trabajar. Entonces, ella ya tenía pues bastantes pacientes, ¿no? O sea, ella se encargó de ubicar como un sector, una colonia y empezó a trabajar muchísimo, ¿no? Ella fue a escuelas, ella ya había hecho como todo su proceso ahí de reclutación de pacientes. ¿INCOSAME es el que está también ahí en la colonia? Pensé que también tiene sucursal. Es que hay una sucursal que está ahí en el industrial, pero también son de psicología. Pensé que eran los mismos de INCOSAME. No, yo fui al que está en Polanco. Vale. Y tú al de la industria y yo al de Polanco. No, pues no sé por qué me llegó de ahí, ni me acuerdo, no me acuerdo cómo llegué ahí, pero bueno, no, y ella estaba en otra colonia, o sea, ella estaba en Bosques de Aragón, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues te digo, yo estuve así, entonces empecé como con pacientitos, 2 pacientitos, 3 pacientitos y así, y entonces hasta que ya ella me dijo, oye, ya estamos creciendo, empezamos las 2 a integrar terapia grupal, talleres, escuela para padres, ya sabes, todo lo que se te ocurre. Y entonces... Sí. ¿Qué se te tiene que ocurrir? Lo tienes que aventar. Lo que pasa es que o sea, siento que viene siguiendo la misma línea que otros vienen haciendo. O sea,
querer que lo que el otro lo están haciendo, o sea, la terapia, lo que van haciendo actividades, o sea, es tu guía. Pues, Ya ¿sabes después qué? como que vas agarrando. esto me gusta más Yo para acá. siento, Eric, que nunca fue como una guía, Ok. sino que fue una necesidad, ¿no? Vale. O sea, como trabajábamos con niños, llegaban los papás, veíamos que los papás necesitaban más apoyo, y entonces es como, pues, ellos no se van a animar a tomar terapia, entonces Exacto. pues vamos a abrir grupos, ¿no? Grupos de mujeres, y habíamos grupos para padres, y luego hacíamos muchas dinámicas. Yo traía como, bueno, es que llega un punto en el que yo dejo Erickson, y a mí siempre me habían invitado a trabajar de la escuela de la que había salido Ujú. como asistente ejecutiva bilingüe. Y entonces dije, perfecto, porque sigue siendo mi entrada fija. Ujú. Y entonces dije, bueno, ¿no? Y entonces me meto de maestra y pues yo tenía mucho toda esta parte como de integración de papás, hijos y así. Y entonces también lo empezamos a promover, ¿no? Yo tenía mucho esta idea pues de Halloween, de celebrar Halloween, porque yo lo hago con mis alumnos, ¿no? Por la escuela. Ujú. Entonces, pues también empezamos a integrar, ¿no? Así posadas, o sea, ya como a generar ese sentido de pertenencia al consultorio. Entonces se volvió como, pues era consultorio, pero instituto, pero así, ¿no? Ok. O sea, ya se hizo así. Entonces empezamos a crecer y la verdad estuvo muy padre. Nos tuvimos que cambiar primero. Yo empecé con ella en un cuartito, ¿no? Así de su cónsul. Luego me dijo así como tú y yo, ok, entonces nos pasamos a una casita en donde ella tenía un cuartito, yo tenía un cuartito y la sala comedor era como un poco más amplia y ahí Ya. hacíamos los talleres. Ok. Luego Sí. fue como una casa más grande en donde ya habían a lo mejor oportunidad de dar sesión bueno, eran 2, pero ya había un jardín muy grande y había un espacio también como de patio y había también como una sala comedor que también se ocupaba para talleres, ¿no? Entonces, pues así empezamos y pues ya, así fuimos. Llegó un punto en el que dijimos, bueno, pues ya hay que estudiar algo más y aquí nos contactó, la realidad es que nos contactó Sergio Morales, que es el director del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y entonces él llega con esta propuesta súper nueva, que es como un tipo de terapia muy innovadora, Claro. que no se conoce, y entonces nos propone y todo, y pues fuimos también compañeros en la UM, ¿no? Entonces dijo, pues ¿cómo empiezo? Pues con la gente que conozco, ¿no? Exacto. Claro. Y entonces, Sí, así. sí. Y entonces pues ya dijimos, órale, va. Y entonces entramos a estudiar la maestría y pues yo soy creo que como la segunda generación, no Sí, sé, no tiene no sé si mucho. segunda o tercera Claro. generación del instituto, porque Sergio es el primero en México Se lo trago. y es el único que certifica Claro. de forma internacional, ¿no? Eso es Entonces padre. está padre, sí. Es bueno Sí, afirmar. muy chido, Sí, ¿eh? sí, sí. Suena bien. ¿Qué sientes tú, Mariana, al dar terapia? Pues, ¿qué siento yo? Fíjate que es una co-creación, yo diría, ¿no? O sea, siento que a este punto yo llevo 3 años ya casi 3 años, 2 años y medio, de un proceso personal como muy profundo. Dentro de la terapia de esquemas conozco a la directora de Constelaciones México y entonces pues es mi amiga y yo empecé a adentrarme también en el mundo de constelaciones como, pues sí, como del sistema, ¿no? Ujú. O sea, ir como más allá de solo la terapia individual. Y entonces decido entrar ahí con ella y en su formación el primer año es solamente personal, de trabajo personal. Y eso se me hizo increíble, ¿no? O sea, porque yo creo que todos tenemos como una visión o como una perspectiva de decir, sí, yo voy a terapia, ¿no? Pero pues la realidad es que no somos constantes, la realidad es que no le das como esa importancia de monitorearte, no le das esa importancia de tener supervisiones, ¿no? Entonces, de pronto para mí fue un encontrón primero con terapia de esquemas, porque ahí también fue mucho emocional, o sea, Claro. también fue mucho trabajo personal. Y después me meto a constelaciones y pues no, lo triple, ¿no? O sea, yo así salía y poquito hacía la luz y otra vez así, ¿no? Hasta abajo. Sí. Entonces, Se mueven muchas cosas. sí, O sea, sí. A ver, yo tengo una duda. Siempre he sido como muy renuente a estos términos de constelaciones y esto, pero por otro lado,
saliendo del tema o del concepto como normal, entiendo por constelación que son agrupaciones o que son como conexiones. No necesariamente que, las estrellas se alinean y no, o sea, no, estamos hablando de que una constelación, es más astrológico. por ejemplo, ándale, eso es más como astrológico, pero hablando en términos psicológicos, que a mí a veces me cuesta trabajo porque no entienda que puede ser el concepto de una constelación, porque puede ser una constelación de una familia, pero choco mucho con esta creencia mágica de la gente que dices que constelación, sí, los astros. No, o sea, aguanta. Entonces, ¿cómo? Pero ahí yo choco mucho, pero por esa experiencia. ¿Cómo me podrías decir a mí como psicólogo, constelación en psicología está? Pues constelación en psicología es traer tu mundo interno hacia el exterior, ¿no? Entonces, lo puedes hacer como con gente, como apoyo, ¿no? O sea, se hace ahí como un campo, que es el mismo campo, y te digo, es que realmente es mucha ignorancia, porque dentro de la terapia individual se crea un campo, claro. ¿no? Y es lo que yo te digo, ¿no? O sea, se crea un campo en donde si la persona está depresiva y, o sea, a lo mejor yo no estoy depresiva, pero el campo se mueve desde un lugar depresivo, ¿no? Sí. Entonces, pues es este juego de co-crear, ¿no? O sea, de yo te doy y tú me das y entonces estamos co-creando la experiencia, sí. Y pues tú integras un poco como la parte teórica, pues nada más para ayudarle, o sea, eres el medio, ¿no? O sea, para ayudarle, claro, a la persona. Sí, totalmente. Que eso es a donde vamos, o sea, que independientemente de los marcos teóricos, de las técnicas que existan, o sea, son diferentes caminos que te llevan a un proceso en el cual cualquiera está, ¿no? Y para algunos les puede servir, para otros no. Pues no depende de uno, depende del terapeuta, depende de la persona si le y es lo que te decía, o sea, aunque esté este enfoque, con esta estructura, con esta metodología, la que está ahí es Marian, el que está ahí es Paris, el que está ahí Eric, o sea, eres tú el que está ahí presente en función del servicio que estás dando con el otro y se mueven cosas tremendas, sí, sabrosas. Y sabes que en constelaciones sí creo que haya como mucha idea, ¿no? O sea, como de lo mágico, como de yo no sé qué pasa, se tiende, te digo, muchas, ahí se trabaja también con gente y entonces lo que ayuda a la gente a hacer es como un termómetro, ¿no? Y te da noción un poco de lo que ellos están sintiendo en su cuerpo. Entonces te dan mucha información corporal, pero yo creo que también tiene mucho que ver la persona que está dirigiendo la constelación, ¿no? Claro. O sea, la persona que permite que las otras personas se vuelvan protagonistas, claro. O no, entonces, o sea, todo eso se estudia, sí, ¿no? Sí. Perdón, entonces constelación sería, hace rato decías, traer mi yo interno hacia afuera, ¿no? Pero necesitas a las otras personas. No, bueno, me dices, puedes armarlo. O sea, para empezar está el terapeuta, ¿no? Y desde ahí se co-crea un ambiente. Claro. Eso totalmente, ¿no? O sea, también independientemente de cómo lo hagamos, creo que eso pasa en cualquiera, ¿no? Y pero empiezas a traer más personas, a lo mejor no físicamente, o a lo mejor sí me imagino cuando puede ser grupal, pero aunque no sea grupal, pues que sea uno a uno, vienen los papás, los hermanos, la familia, la pareja, el perro, el perico. Que de hecho, exactamente, o sea, parte de esa constelación es ver ese sistema. O sea, exactamente, es ver el sistema y cómo está armado cada uno, qué estrella representa cada uno en esa línea, ¿no? No sé, ¿qué persona? Es que a lo mejor si es estrella, ya siento que ya estoy viendo exacto, justo por eso quería usar esa palabra. O sea, no, que tiene cosas interesantes. O sea, yo lo veo como estas pantallas de pines. Okay. Bueno, no pantallas, sino cuando tienes tu corcho y pones tus pines, o mapas, que tienes tus pines y ya después le vas poniendo es sistémico, donde todo está relacionado. Es que te digo, puede ser sistémico porque se trabaja de manera personal, sistémica y transgeneracional. Claro. Entonces, en la parte transgeneracional entran tus ancestros. Entonces, no sé si te refieras como a eso, como ya ir viendo puntitos, pero si tú ubicas un genograma, pues siempre van a estás tú, ¿no? Y están tus papás. Y entonces están los abuelos. Y los abuelos, pues cada uno tiene los cuando abuelos. Debería ser lo normal. El punto empieza a suceder cuando hay esas ausencias o esos vacíos de esos roles. Y ahí es donde se empieza a trabajar también eso transgeneracional. Porque es no sé de dónde viene esto.
Sí, ya, eso es justo Y a lo veces- que se trabaja, ¿no? O sea, es parte de la constelación, ¿no? Como dar lugar a cada persona en tu sistema, ¿no? O sea, en tu árbol. Es generar el equilibrio. Ujú. Ajá. ¿no? Exacto. Entre el Dar sistema. lugar a esa y decir, bueno, a lo mejor tu papá ausente, pero es esta figura, es esta persona y no por eso te define como tal por vida, ¿no? Sí, por ejemplo, hace rato, sí, en la mañana, vi a una persona que están tomando terapia de pareja. Entonces él me dice, le digo, ya a ver, elige un representante para tu mamá, un representante para tu papá. Y me dice, ¿qué es eso de papá? Me dijo, yo no tengo papá. Entonces yo le Ya, digo, desde ¿cómo ahí. es eso, no? Entonces yo le Ya. digo, oye, ¿cómo es eso? Claro. O sea, Sí, sí, sí. explícame, ¿no? Y ya me dijo, no, pues yo no crecí, ¿no? Yo, bueno, pero estás aquí y tienes toda la energía y toda la información genética y todo Exacto. de esa figura, ¿no? Entonces Claro. es empezar a dar lugar, ¿no? A jerarquía, empezar a dar orden en tu sistema, empezar a reconocer lo que es, ¿no? Ok, Y no y más, parte- no o sea, menos. es fíjate, esto. otra igual, así como otra experiencia es que en la misma dinámica que estaban haciendo, o sea, la mamá no sabía de dónde venía como esa parte del matriarcado, y eso ayudó también a conocer desde dónde venía una idea o un concepto Ajá. de vida, de relación, de pareja, De amor. y eso venía trasladándose de generación en generación, Sí. y era como, ¿y cómo lo trabajo? Ok, ya sé cómo está el cagadero. ¿Y ahora cómo le hago? Y es que eso es lo Exacto. impresionante, ¿no? Por ejemplo, ok, lo podemos ubicar desde la parte transgeneracional, la parte sistémica, y de pronto llegas a tu vida personal y entonces, o sea, por ejemplo, para mí fue una integración impresionante, increíble, porque entonces llega la terapia de esquemas, ¿no? Y entonces los esquemas, un esquema es un patrón, ¿no? Es un patrón, una estructura mental que puede ser una emoción, puede ser una creencia, puede ser una sensación, que entonces se vuelve como una trampa en tu vida, porque eso es lo que buscas, ¿no? Pero al final es un patrón, ¿no? Entonces, si tú creces con un esquema de abandono, pues probablemente, o sea, no probablemente, o sea, no eres el único que lo ha vivido en tu Claro. sistema, ¿no? Sí. Entonces, pues, Porque es se un vuelve- sistema que así funciona, no es el único que te ha tocado. Exacto. No eres el único, no eres la única. Así que párale a la víctima. ¿Qué tenías que decir? Disculpe. Ok, pero entonces, o sea, ahorita vamos a saltar un poco más a este tema de los esquemas, pero entonces es algo que dijiste muy importante de que uno quiere decidir dedicarse a la terapia, es también tener un trabajo previo con uno mismo. Sí. Y eso, aunque te lo dicen en la carrera y tiene que sí. trabajar y todo eso, El psicoterapeuta no es dice lo que mismo la terapia. porque te lo tengan que decir a cuando te toca. Cuando ya te lo entiendes. Exactamente. Porque- Vamos a exponer el punto, ¿te parece? Órale. El que estábamos diciendo, donde tiene que ver Mariana en esta historia. Ok. Yo le decía a Paris hace poco que tú tenías mucho que ver en una historia que en lo personal fue para mí un inicio en un proceso de trabajo personal. Ahí te va, no sé si tú te acuerdas, ya tienes rato. No, me acuerdo. Pero nos tocó, una vez te acuerdas que nos tocó hacer una exposición con una maestra, Leticia Morales, ya es que era como- y entonces ellas sabían, tú estabas con Elisa y me tocó trabajar contigo, una exposición. Y ellos llegan y me dicen, ¿sabes qué, Eric? Cambiamos la... Mariana me dijo, cambiamos la presentación. Y yo dije, ¿Y ahora qué o hago? sea, ¿y ahora qué hago? Y en el momento que estábamos exponiendo, o sea, yo traía como una línea de mucho miedo, de exponer, de pánico, o sea, cabrón. Y encima te quitan el. Y aparte el ya tema. no tenía, exactamente, ahorita me estás recordando así como, ¿eres este güey o no eres este güey? ¿Quién sabe? Espera, es Pero- una buena historia. Es buena historia. Pero, ya que ustedes pasaron y luego paso y ya la maestra dice, ¿sabes qué, Márquez? Siéntate, tú no sabes nada, así déjalo, si no, mejor. O sea, para mí ese evento fue el más cabrón, Ajá. porque ya fue Fulminante. como, ya sé que esto es el problema, o sea, ya no puedo más con él, y eso, o sea, yo le decía a París, en su momento fue como, no manches, Mariana me dijo que no, la presentación, ¿no? En un proceso también, y de repente fue no, creo que hay que trabajar esto, y hacerse cargo, y de ahí empieza como ese proceso de voy a tomar terapia porque me doy cuenta de esto, que esta situación de este miedo no es algo que venía arrastrando y dejando y evadiendo y tal, y es el momento de trabajarlo. Por eso es que
toco como esta historia en el que gracias tú por ser parte de esa situación incómoda, pero que en su momento, gracias a un proceso de aceptar y de reconocer, de comprometerse a seguir trabajando, hoy en día es algo en el que a lo mejor pueden existir como esos nervios o ese miedo, pero a lo mejor ya no es como ya no sé qué hacer, pero es parte de reconocer y aceptar que también hay cosas que hay que trabajar con uno mismo, porque no sabes qué te va a tocar a tu cuerpo y tiene que ver contigo. ¿Ustedes qué piensan de eso? A mí de esta historia me gusta mucho que ese momento que pudo haber parecido como cruel tal vez, o tal vez percibido de alguna manera así, porque también me recuerda ciertas situaciones en las que yo sentía que era como cruel, ¿no? Que me cambiaban algo, que me quedaba como paniqueado y yo, no mames, ¿no? Se siente cruel tal vez en el momento, pero después con el tiempo justamente fue un paso que te llevó a dar otro en un camino en particular. Y no sabes cuándo puedes incluso estar viviendo de eso, ¿no? Cuando te llevó a conocer esa pasión, a eso que le tenías miedo, al final era tu pasión, ¿no? Era lo que querías hacer. Esta historia a mí me remonta mucho eso. Digo, en algún momento pasó esto, lo otro, participaste, querías, seguro no sabías que le ibas a llevar, pero ve, o sea, eso, estoy seguro que eso paso a paso nos ha llevado justamente a que nosotros, por nuestras propias cuentas, dijéramos, cada quien quiere hacer un proyecto así, oye, yo traigo ese proyecto, tú ese proyecto, ¿qué onda? Pues jalamos, ¿no? Y es algo muy bonito, la verdad. Para mí es algo muy, muy, muy chido, porque nunca sabes cuándo ese confrontar ese miedo, o sentirte así de mal, después puede ser tu fortaleza. Exacto. Ok, y parte de esa actualización, o sea, que tú encuentras, ¿qué experiencias te ha dejado este ámbito de la terapia? O sea, independientemente del marco y la técnica que tú ocupes, que es la de esquemas, y ahorita nos platicas más sobre esto que traes de las tarjetas, que sí estoy así como de qué serán. Sí, yo también vi te juro, y yo sé. o sea, siento que es como exactamente, cada vez que alguien es como ¿qué trae? A ver, pero ahorita le echamos a eso. Entonces, ¿qué onda con eso, María? Pues yo creo que ha sido, o sea, que la terapia en mi vida ha sido un parteaguas, ¿no? O sea, te digo, yo me asumía psicóloga, no dejé de estudiar, porque la realidad es que no dejé de estudiar, pero nunca integré la profesión como así, tatuármela en la piel, hasta que yo me expuse a un proceso psicológico profesional, ¿no? ¿Y por qué digo profesional? Porque te digo, la realidad es esa, ¿no? No es como demeritar el trabajo de nadie, en absoluto, pero realmente se necesita una preparación, ¿no? O sea, realmente no dejas de estudiar, realmente tienes que estudiar una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra teoría, y luego así, ¿no? Entonces, pues te digo, o sea, hasta el momento en el que yo me enfrento a este proceso tan rudo que viví, pues yo te puedo decir que me siento en equilibrio, ¿no? O sea, yo te puedo decir pues que mejoré en la cuestión económica, que me siento que en la cuestión de salud también, ¿no? O sea, que en la cuestión de pareja también es una situación en la que estoy muy estable, o sea, que estás tranquilo, ¿no? O sea, es como decir, o sea, ¿sí se puede realmente estar tranquilo? Pues sí, ¿no? Digo, obviamente te enfrentas a las situaciones del día a día, ¿no? O sea, pues, y ahora a ver qué se me ocurre, y ahora me toca hablar en público y ya medio sufro, ¿no? O sea, te enfrentas al problema del día a día, pero sí puedes estar en un lugar en equilibrio, claro, ¿no? Y yo creo que, o sea, eso es lo que a mí me ha dejado, ¿no? O sea, que yo sí he visto que, y yo sí digo totalmente, o sea, siempre todo lo relaciono es como, pues, trabajo personal, ¿no? O sea, trabajo personal, en todo, o sea, en todo. La realidad es que si volteas a ver cualquier conflicto económico, que te sufres muchos fraudes, que problemas de pareja, que, o sea, todo es, pues, te tienes que voltear a ver a ti. La independencia, ¿no? O sea, la autonomía, los límites, todo, la salud, o sea, en todo te tienes que voltear a ver, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me ha dejado, ¿no? O sea, probarlo en mi piel, el buscar y encontrar un equilibrio en mí, el sentirme yo con una libertad, el sentirme yo con cierta seguridad, pues eso pues está muy cañón, ¿no? Claro.
Y si te das, o sea, sí he visto en Dan, o sea, ahorita que veo a ustedes dos, no es que uno los esté stalkeando ni nada, sino que viene uno viendo el proceso que va llevando uno, tú y Paris, o sea, en esa parte de que sí están trabajando en algo, ¿no? O sea, se ve ese compromiso no desde la parte de querer demostrar que soy más, que puedo más que el otro, sino esto es algo que me gusta, esto es algo que me apasiona, esto es algo que quiero compartir, y ese es el tema cuando empiezan a fluir las cosas, porque la gente, por lo que veo, no es que los atrapas tanto como la cuestión metodológica o teórica, sino el cómo transmites y cómo te ven. A mí me ha pasado mucho que las personas que se han acercado a mí me dicen, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar terapia? ¿Me puedes...? Sí, o sea, ok, sí, pero inevitablemente llega el tema, me dice, yo les digo, ¿sabes qué? No tengo una metodología o así, o esto o lo otro, no como tal. El problema que presentas, en lugar de hacer una terapia, vamos a hacerlo una intervención, unas sesiones cortas y vemos si con eso después ya vas a terapia bien. Pero muchos me han dicho, es que es cómo lo transmites, qué es lo que tú me transmites. Yo te veo a ti, te veo tranquilo, te veo bien, te veo en paz, te veo feliz. Y te está llevando la fregada, güey. Sí, me puede estar cargando y es veces que le digo, hoy me está presente. cargando la chingada. Y entonces, ¿por qué estás sonriendo? Porque me está cargando la chingada, güey. Pues ya qué, me subo, me va a cargar el payaso. ¿Qué hago? Pues que me cargue, de menos ya no caminé, Claro, ¿no? O sea, ya, o sea, es verle el lado positivo. Y es como le decía a mi hijo hace unos 2 días. Decía, es que cuando pasa esto es que estoy feliz, o es que a veces me arruinan el momento. Digo, es que no es que te arruinen el momento, los momentos son así, y para una persona puede ser muy padre, para otra puede ser muy feo. Pero en un momento es punto. La cosa es, ¿qué vas a hacer tú con eso? Sí, no todos los momentos te van a agradar, o algunos van a ser muy buenos, muy malos, pero cuando te desagradan, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar enclavado o vas a poder encontrar? Si tú te quedas así, no mames, pues ahí te vas a quedar, en cambio pues sí, ya, Carla Checa, pues ya qué. Ríete de ti, güey. Si eres capaz de reírte de cualquier situación, de que yo me resbalé y me caí y azoté cual res, güey, y en lugar de esto, de enojarme, pues me estoy riendo, pues ríete de ti, güey. Ríete de la situación. No es de que te burles de alguien. Te ríes de la situación, güey. Si te pasa a ti. O sea, por lo que escucho es la manera en cómo quieres interpretar la situación. Claro, exacto. A eso es lo que voy. ¿Qué haces con eso? O sea, creo que todos tenemos la decisión de. Y sí, a veces reaccionamos, reaccionamos y cosas que no nos gustan, nos enojan, nos traba, lo que sea. Pero creo que tenemos la opción de poder responder, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Voy a quedar mentando madres? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo necesito? Sí, órale, miento madres, está bien. Pero ya después, ¿qué voy a hacer con eso? Pues mira, yo ahí difiero. Eso es lo genial. Difiero en todo lo que Venga. Okay. Sí, No, sí. pues mira, es que ¿cómo te lo diría? ¿Cómo Por lo ejemplo, estás pensando? existe un esquema, ¿no? O sea, que es una trampa que se llama negatividad, ¿no? Entonces, imagina que tú tienes una trampa de negatividad y entonces, o sea, por mucho que tú le quieras explicar a la persona, oye, a ver, ve el lado positivo, o sea, ellos aprendieron o integraron o tienen un patrón de ver todo negativo. Ajá, ¿no? totalmente. Entonces, de acuerdo, sí. ahí, por ejemplo, o sea, lo que tú ahorita expresaste, yo le llamo modos de afrontar, ¿no? Entonces, lo que sucede en terapia de esquemas es que tú tienes, bueno, todo se basa en cómo cubres tus necesidades emocionales. Entonces, están las necesidades emocionales, son 5. Si no se cubren las necesidades emocionales durante tu infancia, adolescencia, entonces se crea en ti esta estructura muy rígida que es el esquema, ¿no? Entonces, el esquema es la trampa. Nosotros, como personas, como animales, reaccionamos de 3 maneras en los momentos en los que nos sentimos en peligro. ¿Cómo reaccionan los animales? En esas Miedo. 3 formas. Algunos huyen, El primero otros que se me ocurre es el miedo. los muertos. El miedo es una Bueno, emoción. Unos se cuacha, quedan ¿no? así. O sea, reacción tal cual. Claro. Sí, la reacción. Se ¿Cómo tiran, se hacen reaccionas? muertos. Exacto. Como tlacuache. Uno es en los humanos el congelarte, ¿no? Sí. Es rendirte de alguna manera. Ahorita decías, ¿no? Huyes. Ajá. Esa es Entonces la otra, las el corte. personas evadimos, Ajá. ¿no? Y otros se Y la otra es atacar.
Entonces, en el atacar estamos hablando de una sobrecompensación, ¿no? Ok. Entonces, ahorita, por ejemplo, así en el ejemplo que tú diste, Ujú. es como, a ver, pues me pasó algo súper rudo, me pasó algo como súper feo, ¿no? Entonces, ¿qué hago si estoy viendo que ese es el problema? Desde un modo sobrecompensador, tú puedes, bueno, también evitativo, pero bueno, no te podría dar como- Ah, sí, pero sí. bueno, ponte, tú dices, jaja, pues ya, mejor me río, ¿no? Ah, Pero al final, pues no estás No está contactando, enfrentando. no estás contactando con tu necesidad. Claro. O sea, Me no río. estás llegando a tu niño a decirle, oye, ¿cómo estás, no? O sea, si te Ajá. dolió, no te dolió, te ayuda a sobar, ¿qué pasó? ¿No? Que es que este proceso de voltearte a ver, ¿no? ok. Entonces, siempre vamos por la vida así, ¿no? O sea, con nuestros modos protectores, modos de afrontar, son unas protecciones que nosotros creamos para adaptarnos a la situación y para sobrevivir. Y es exactamente eso que dices, es que esos esquemas que en su momento se presentaron, de alguna forma te ayudaron a algo, a sobrevivir en Claro, te esas ayudan a situaciones sobrevivir, sí. Claro. este, Sí. incómodas, Pero es que es lo estresantes, justo lo que pero estoy llega diciendo. un momento en el que dices, este esquema ya no me sirve. Ajá, sí. Puedes El esquema crear siempre otro. se va a quedar ahí, Exacto. pero más bien las personas llegan a terapia por el modo de afrontar. Ok. Entonces dicen, este modo de afrontar ya no me sirve, ¿no? Por ejemplo, Sí. soy muy violento con mi pareja y le pego, ¿no? Estoy viviendo, pues no sé, vivo alcoholismo, ¿no? O droga. Entonces, pues te digo, es como, ¿de qué manera lo vas a afrontar? ¿no? Entonces hay muchas formas. Entonces la persona llega a terapia porque no le está funcionando su modo de afrontar, ¿no? Y hay otro elemento que es súper importante en la terapia de esquemas, que son los modos parentales. Los modos parentales son estas voces tóxicas que pues se desarrollan también durante toda tu vida, ¿no? Y que no solamente tienen que ser de tus cuidadores primarios, ¿no? O sea, puede ser tu compañerito en la escuela que te dijo que te veías horrible, puede ser la maestra, sí, ¿no? Entonces, todo el contexto, incluso puede ser la parte cultural, ¿no? O sea, podemos incluir ahí, no sé, como esta parte de, pues, las mujeres a la cocina y, ya sabes, o sea, como... Con los conceptos todo, de belleza. todos los ajá. paradigmas, O sea, todo realmente- eso. Paradigmas, tabús. Sí. Sí. Y entonces las voces tóxicas o los modos parentales activan y hacen como superhéroe al esquema, y entonces tú reaccionas desde tu modo protector, como bien te dio a entender la vida, porque también Ajá. obviamente que tiene que ver como también la vida, pero tu temperamento, ¿no? Entonces entra ahí como pues tu personalidad, tu temperamento, Ajá. el carácter que tú tienes, y entonces esa es la forma en la que tú vas a reaccionar, ¿no? Y pues ya, las personas llegan a terapia para, porque su modo de afrontar ya no les está funcionando, y pues la idea es que tú puedas como recuperar al adulto sano de la persona para que pueda empezar a alimentar o hacerse cargo de su niño y pueda cubrir sus necesidades. Exacto, fíjate que relacionándolo con esto, algo que también me gusta trabajar es el tema de 5 heridas que nos generan como Las 5 superficie necesidades del primarias de alma. las que hablabas, ¿no? Y ¿no? por ahí? No, ese libro Es- es de es las de- heridas, exacto. las necesidades sí son otra Claro. cosa. Ah, ok, ya y en estas la propuesta de la doctora es como que cada herida, que son 5 que ella propone, tiene una relación con una, o sea, con la figura, o sea, corporal, ¿no? Tu estructura corporal, el tema del abandono, la humillación, la traición, el rechazo, la injusticia, y en ese da igual en este proceso de los papás infantiles donde se presenta, y cuando ves ya como una persona así con ciertas características que no, a lo mejor yo creo que te ha tocado que ya en el momento que entras como en un salón de clases o en un aula de capacitación o en un taller, de repente ya entras y es, El escáner. ¿no? O Sí, a sea, mí no me pasa tanto, no, bueno. pero como que yo entro Ok. en otro modo. Ah, ok, ¿no? Sí. yo creo que va más, Sí. o sea, te gusta más como la parte del tema del pensamiento, ¿no? ¿De estructura o Pues no, pero más bien creo que se me complicaría mucho como que clavarme, ¿no? O sea, Ah, a lo ok. mejor sí hay algún alumno en que tú dices hay algo raro, Claro. entonces ya te acercas. Sí, pero si no, pues la exacto, verdad sí, sí, no, que cada yo quien soy la su Miss proceso, y exacto. es
sea, sí. Entonces entras en otro rol. Sí, No es llegas otro a- rol. No soy la En terapeuta. este proceso que tú dices, o sea, de poder encontrar los esquemas, o sea, todas las características que están ahí, ¿dónde entran aquí las tarjetas? ¿O nos puedes Las tarjetas, decir? ¿Te ajá. las pasamos? Sí. ¿Sí? Las tarjetas Josmar. Josmar. Sí. Es que soy coautora con una chica que se llama Jocelyn. Entonces son Jocelyn. Ah, Marian. Josmar. Ah, Jocelyn, fíjate. Entonces son Josmar. Y bueno, mira, las tarjetas Ajá. están divididas. ¿Podemos entrar a una dinámica Sí, claro. breve? Sí, claro. Pues, Mira, me si sale gustaría- algo, va a salir algo. Ya ni modo. Sería bueno, pues bueno, a ver, sí. Nada más les explico rápido, ¿no? Ok. Son 18 esquemas, entonces Ajá. son 18 tarjetas de mujeres, 18 tarjetas de hombres, Ok. ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a entrar en su dinámica. Yo creo que Conste, la mujer. ustedes dijeron, bueno, Oye, ¿y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si digo, no? Yo soy mujer. ¿Me darían las de mujer o las de hombre? sí. ¿Sí? Hoy me siento. Pues esa es como otra situación. Ah, ok, Sí. va, pero. Sí. Es A que lo mejor no, pensé es como- como un ejemplo. No es que me esté declarando, sino. Pues, Más que nada, o sea, no, o sea, porque a lo mejor llega alguien con un tipo de orientación, o sea, y también es como, no, es que yo soy mujer, y ahí puedes tener, ¿no? Está Lo que bien. tú requieres. sí. Pero bueno, va. Ok, Aquí esta es inclusión, ¿no? O sea, pues si se siente mujer, pues le das. Exacto, ¿no? ya. Digo, no te Claro. vas a pelear con A ella. ver, enseñan, no. Si lo que quieres es son las necesidades. Exacto, no, más Claro. no otro tipo de Desde necesidades. ahí ya te digo la Son las necesidades de él, no las tuyas. Exactamente. Entonces, A vas. ver, estoy pensando que sería bueno. Les voy a pedir que elijan las frases que les hagan sentido en su vida. Las frases que Que te hagan, o sea, no, obviamente a lo mejor no te mueves sobre esa frase, pero bueno, que a lo mejor. Ok. ¿Cuál es la que duele menos? ¿No? Ahí entra un. A ver, Se si pueden- la se piensas, pueden si elegir- la se pueden piensas, exacto. elegir todas, si ¿eh? la piensas, Sí, si la claro. piensas Todas. ya es más. Es sin pensar, sin pensar. Todas se pueden elegir. No pasa. No tenemos un esquema, ¿no? Podemos tener los 18, de hecho. Yo creo que esta es una. ¿Cuántas agarramos, María? Pues las que te hagan sentido. Todas. Vamos con todas. Tengo que aprovechar este momento. Es que. Ok. De hecho, algo que como que venía leyendo, a mí me gusta también seguir como la línea de racional emotivo, de ideas irracionales de Albert Ellis. Y hay como algunas frases similares. La terapia de esquemas está, o sea, bueno, surge a partir de la terapia cognitivo-conductual. Ok. ¿no? Y después, pues, es integrativa en la realidad, porque usas técnicas de Gestalt, pues también obviamente tiene influencia psicoanalítica, o sea, pues, ¿Son las esa mismas? integración. ¿Son las mismas? O sea, No, Solo que las pensamientos tuyas, son a lo ti te mismo? di mujer, Exacto. sí, son exactamente iguales. Ok. ¿Sí? Bueno, justo. No, las tuyas son de hombre. Es que son, acuérdate, las Hombre. tarjetas vienen de hombre y mujer. 18 esquemas de hombre, 18 de mujer. Que son los mismos, solo que pues aquí la figura y la frase está para hombre y la de acá está para mujer. Yo creo que es la. Vamos a abrirle bien. Ajá, sí. Esta Estas fue como- dos. esta fue la primera y ya pues la que yo. Ah, ok. Ajá. Ándale. ¿Te damos esta o qué? A ver. Yo elijo estas dos. Ya Son las que acaba. están- Ya, yo también. Ya. Ah, pues ya. Ok. Listo. Ok. Ahora volteenlas Ajá. y pues me gustaría que me digan si conectan con la imagen y que me platicaran como por qué les viene como algún recuerdo que tenga que ver con esa imagen. A mí sí esta. ¿Vas? Porque ¿Sí se vio?
Así como Es de, una- es- ahí es- está. Una libra. Ok. Pero la frase no me suena con la imagen, porque a mí me sonó la imagen porque estoy viendo cosas, no, lo que vi es la libra, y la libra para mí representa balance, y una de las ideas en mi vida es balance, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Quieres hacer esto, quieres hacer lo que sea, pero balance. Pero la La frase, habla de un desequilibrio. ajá, exactamente, y eso es lo que dice, Y ¿la digo? y la libra, pues tiene un desequilibrio también. exacto, el que es lo que estoy viendo, ya que leo bien la frase, dice, pospongo mis responsabilidades para hacer cosas que disfruto, entonces estoy cayendo en cuenta que aquí están los juguetes, está feliz, está tranquilo y las responsabilidades no. Fíjate que, o sea, tenemos la misma, pero yo lo veo diferente. Todos. Fíjate, las tarjetas son un material proyectivo Ah, ok, Sí. eventos, ahí sale. temático. Perfecto. Entonces, Y tú lo ves yo lo veo al revés, que me olvido más de lo que me gusta por enfocarme más en A lo que las te responsabilidades, o sea, de trabajo. Y de repente es, ¿y dónde hay tiempo para ello? Para jugar, para esto, para aquello, por eso es al revés. y fíjate que esa tarjeta, el esquema es insuficiente autocontrol. Claro, exacto. El de los dos, Ah, porque nada más uno es de un lado y otro de otro. exacto. Tú tienes modos de afrontar con respecto a ese, Ujú. él tiene sus modos de afrontar. A lo mejor él es un workaholic que solamente se pone a estudiar todos los días y a lo mejor tú dices, nah, yo mejor me voy a ver. Sí, películas", es todo ¿no? un Por tema. ejemplo. Sí, ahorita lo vimos, Sí. ¿no? O sea, yo te vengo diciendo, no, pues es que me di la oportunidad de leer y qué onda con los esquemas, y Paris así como, ay, es que lo voy a sacar, pero, o sea, exactamente, y de repente encuentras que es un tema de control, o sea, Me falta esquema, autocontrol. este esquema surge porque no se cubre la necesidad de límites. ok, Entonces, los Ya me esquemas, sigue gritando. son los 18 esquemas están divididos por las 5 necesidades. Entonces tenemos la necesidad que es la más importante, conexión y aceptación, que si no se cubre esa, surge una desconexión y rechazo. ok, Ahí son 5 esquemas y tienen mucho que ver con la parte de la teoría del apego, como el vínculo que generas, necesitas a padres que pues estén ahí para ti, que estén presentes, ¿no? Entonces, si no se cubre esa necesidad, pues surgen los esquemas que tienen que ver con abandono, desconfianza y abuso, privación emocional, exclusión social y... me falta uno que ya no me acuerdo cuál. Déjame lo veo. Tengo todo. ¿cuál? A ver, ¿cuál es la otra? ¿La tuya? Exclusión Ah, esta es una, social. pero sí, sí, no sé. La otra dice. Imperfección, Ah, ok. la que me falta. Entonces, esos son, por ejemplo, las 5. Aquí está. Estas son las 5, los 5 esquemas que pueden surgir si no se cubren la necesidad de conexión y aceptación. Vientos. Ok, no las compartes y las subimos ahí las 5. ¿Va? Pues- ¿La fotito? Ah, No. no se puede. Ok, Ajá. no se puede ni modo, así que imagínense que son 5. Sí, pero bueno, ilustran Va. esos esquemas. Ok. ¿no? La segunda necesidad es la de autonomía y desempeño, ¿no? Ujú. Entonces, si no se cubre la necesidad de autonomía y desempeño, pues hay como un deterioro en la autonomía. Entonces, en ese grupo se pueden desarrollar esquemas como vulnerabilidad al daño, que es justo lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? O sea que pues, estamos como con muchísima ansiedad, como te sientes como sí, ni Sí, siquiera mucho como estrés, seguro mucha dentro de ti, frustración, ¿no? miedos, Ujú. creencias, todo, presión. Está fuerte. Sí. Dependencia, que es la Ok. segunda. Yo inmaduro, que pues es como esta parte como de borrarte por tener que cubrir como necesidades de papás, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Ah, ok. Entonces pues dejas de Los hacer tu vida necesito. para... O quedar atrapado en cierta edad también. O sea, de que amor Exacto. tiene cierta edad. y- Como el chavorruco, Es el chavorruco, exacto. ok. O sea, lo que estoy entendiendo es, si no hay esa parte de autonomía, empiezo a deteriorar. exactamente, entonces buscar quién me puede estabilizar, buscar quién me puede equilibrar, que mi estabilidad emocional dependa de Dependencia, ¿no? otros, o sea, hacer... Ese es otro. Ok. Dependencia es otro. Claro.
¿Cómo lo, o sea, bueno, más bien, cuánto tiempo se tarda una persona? ¿Qué es persona, es paciente, es cliente? ¿Cómo se le dice este tipo de...? Porque ya sabes que es todo un tema. Sí, fíjate que yo en terapia de esquemas, la verdad no sé si haya... Una maestra me dijo, ¿no? Justo eso, me dijo, pues mira, para mí no es un paciente, porque quienes tienen que ser pacientes, quienes tenemos que ser pacientes somos nosotros, para acompañarlos en su proceso. Exactamente. Entonces, pues, cliente, paciente. Ok. Y a veces ni siquiera se le nombra así, a veces terminas diciendo el nombre. No, pues bueno, yo siempre le digo su Claro. nombre, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto se lleva? O sea, entiendo que no es algo que dices, ay, sabes que en 6 meses ya acabaste, sino Pues yo digo que depende muchísimo de la persona y de con los temas que lleve, el ¿no? trabajo propio y el compromiso que tiene cada uno, ¿no? Pues más bien también las necesidades, ¿no? O sea, las necesidades que no se han cubierto, porque pues eso es lo que tienes que trabajar. Y muchas veces, por ejemplo, tampoco son muchas necesidades, pero a lo mejor la voz tóxica está súper ruda, ¿no? O sea, a lo mejor el agresor Puede ser está en una, casa. pero bien fuerte. A lo ¿no? mejor el agresor sigue reforzándote, ¿no? O sea, tú ya lo tienes internalizado, o sea, tú ya tienes esta voz de no voy a poder, no lo voy a lograr, no voy a poder, ¿no? Y entonces llegas a tu casa y tu papá te dice, ay, pues como que así, pues vas a llegar bien lejos, ¿eh? Sí, Puta, pues, es así está como aquí, no me ayudes, Ajá, o sea, exacto. Sí. Entonces, no hay mejor 35 para- años viviendo con Exacto. sus papás y todo. Pero ya mamá. ubicas, ¿no? Yo creo que ya empiezo a ubicar, decir, ay, ya, mi papá ya me va a decir otra vez esto. Sí, Yo claro. te digo, lo ubicas, O pero sea, el problema ahí es que pero te ¿cómo le mueve paras? emocionalmente. Ajá, Ajá. ¿cómo lo paras? ¿Cómo cambias ese sistema, esa constelación? ¿Cómo le haces para cambiarlo? Constelación. ¿Sí sería? Esquema. No, es que no. Sería esquema. No, esto es solo trabajo de Te esquema. quedaste en las pues, estrellas Sí, me todavía. quedé en las estrellas. Es tu culpa, chequeta. Ok. No, pues cómo lo cambias, pues ahí justo es en ¿Cómo donde cambias? tú tienes que poner un alto y callar tus voces tóxicas, ¿no? O sea, Claro. eliminar el modo parental. O sea, eso Sí. es lo que se trata. El modo infantil, que son todas Ahora- tus emociones, las regulas. El modo parental lo callas, lo eliminas. El modo de afrontamiento lo controlas. Y el esquema, pues solamente lo cambias. Pero no Ok. se trata de ser nada más el adulto, sino que seas ese adulto funcional que aprenda a darse a su niño, ¿no? Que aprenda a, como a cuidar a su niño lo que le faltó. Sí, porque mucha gente también pues, es adulto funcional, aunque tenga esquemas y aunque Ujú. tengamos de afrontar, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, los esquemas ¿cómo lo dirías tú? ¿Que se reescriben o más bien que pones un esquema nuevo que reacciona ante lo no. Los esquemas se desarrollan en la infancia y en la adolescencia y son estructuras, te digo, pueden ser creencias, sensaciones, emociones y ya. O sea, se genera tu esquema, se instaura el esquema, internalizas la Sí, voz o sea, tóxica llega la del modo gente con parental. esquemas. Punto. Claro. Sí. Los niños, En pues esta- el en esta- desarrollo, ¿no? Ajá. O sea, Claro. Claro. En esta terapia te hace ver tus esquemas claro. y entonces ¿qué pasa? O sea, se pone un esquema nuevo No. o simplemente te das No, cuenta y como te encuentras digo, maneras. Como te digo, se hace cuenta, todas las personas nacen con necesidades emocionales. Ujú. Entonces están las necesidades emocionales. En la infancia y la adolescencia desarrollas esquemas. Ya, se instauró el esquema. También en la infancia y en la adolescencia se crean los modos parentales, que son las voces que escuchas. No Sí, sí, puedo, sí. no puedo, ¿no? También en este periodo desarrollas un modo de afrontar. Y el modo de afrontar es la conducta. Eso es lo que Ajá. te genera conflicto. Entonces, en la terapia de esquemas, tú les ayudas a reconocer cuáles son sus esquemas. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a la infancia, ¿no? O sea, Claro. para eso sirven Sí, ¿de estas dónde tarjetas, viene? ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo Ajá. es el estilo de crianza? Claro. ¿Qué características tienen tus papás? Que por eso pues, tú estás reaccionando así, ¿no? Y entonces, como que controlas tu modo de afrontar o modificas la conducta. La conducta. Y ya. O sea, pero el esquema ahí se queda. Exacto. El modo, la voz El modo tóxica la parental. callas, o sea, al que te dice, por ejemplo, no No puedes, puedes. ¿no? O eres un estúpido. Ajá. Entonces empiezas ya a confrontarlo, ¿no? O sea, es como, a ver, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque la cago siempre, porque así, ¿no? Y hasta tú Sí. tienes como toda la justificación. Sí, Entonces, claro, en ya terapia- tienes todo el esquema. Exacto. En terapia, pues, como que
confrontas a esa voz. Exacto. Y entonces le dices, no, a ver, pues no soy ninguna estúpida porque pues sigo estudiando, porque me sigo preparando, porque, o sea, ¿me puedo equivocar? Pues sí. Se ¿no? vale equivocarse, Exacto. ¿no? Ser estúpido no es equivocarse. Exacto. Y Okay. lo más padre yo creo que de la terapia de esquemas, que no lo tienen todas las corrientes psicológicas, es el reparentalizar. O sea, el terapeuta funciona como un reparentalizador, ¿no? Entonces el terapeuta le va a ayudar al paciente, al cliente, a que él pueda empezar a cubrir sus necesidades emocionales, como a través de que tú le cubres sus necesidades emocionales, ¿no? Entonces pues, se permite tener este vínculo, se permite tener como esta relación más humana, ¿no? O sea, de compartir, obviamente es una reparentalización limitada, ¿no? Claro, o sea, no sí, quiere decir sí. como, estás muy Sí, triste, voy a tu casa y yo te ya, abrazo, ¿no? Claro. No, Sí, es pero un besote, sí, ¿no? Muy pero sí es optimista. acompañarlo, ¿no? Sí. O sea, sí es poner límites, sí es tener como esta conexión. Una sí, reparentalización sana. limitada. Exacto. O sea, yo creo que dentro de esos límites son esos acuerdos, ¿no? Que están ahí, que te permiten fluir en esta dinámica, ¿no? ¿Tienes tú alguna pregunta, París? Yo Me creo que agrada la muchas, idea. pero oye, Marian, O sea, vi no, que en ahorita- tus redes sociales, creo que vas a empezar ya este taller, ¿no? De tarjetas. Sí, ¿Dónde? A ver. se hacen Es tu momento, periódicamente estos talleres. Estoy intentando, haciendo todo lo posible porque se haga una vez al mes. Ok. Entonces, este mes el taller se va a impartir mañana y pasado mañana, o sea, Súper. 5 y 6 de diciembre. Y pues ahorita todavía no tengo como bien la fecha Del del siguiente siguiente mes. año, Bueno. pero pues sí, una vez al mes. Órale. Yo espero pues mediados finales de enero. Claro, porque, o sea, nosotros te podemos seguir pregunte y pregunte Claro. y pregunte, Sí. pero pues también es una cuestión de tiempo y pues si no, ya no tendría curso. Entonces, Uy, más vale no, dejar a las es- personas con las Es dudas. tantísimo. La verdad es que... Este solo fue el trailer. Yo considero que independientemente valoro mucho la creatividad que tuviste tú y tu socia, perdón, en la parte de poder crear algo diferente y una metodología que pueda aplicar también en situaciones de contextos de aquí. Y la verdad es que pues, desde acá te deseamos como todo lo mejor en esa parte. Como decíamos, es una técnica más, no por el hecho de decir como de montón, sino es una aportación más Claro. que permite que otras personas también se puedan identificar, que otros como psicólogos también elijan dedicarse y especializarse si es lo que también te atrapa, porque para que tú puedas aplicarla Te tiene que también resonar. la tienes que vivir. Es lo que decías, ¿sabes? Cuando ella se Exacto. encontró con esto, Identificarlo. fue así de esto me sirve, ahora le veo y ahora. Y mira ¿Sabes ahora, qué es lo o sea, más al rato padre? Mattel y Hasbro, Yo creo que pónganse pilas con estas cosas. Yo creo que lo más padre aquí, por ejemplo, es que muchos de los esquemas son míos. O sea, son representaciones de situaciones que yo llegué a esos momentos a través de ejercicios de imaginación, a través de... Entonces, está más padre, ¿no? O sea, porque lo das desde ese lugar y entonces Sí. lo explicas desde ahí y tiene todo el sentido, ¿no? Y te digo, la ventaja igual es que es un material proyectivo. Está basado en la terapia de esquemas, pero como es proyectivo, temático, tiene toda la flexibilidad para que los terapeutas conecten mucho más rápido con los pacientes, para la recogida de información, y obviamente si lo quieren para técnicas como ya más profundas, pues para eso está el curso, ¿no? O Claro. sea, para que se pueda brindar un poco de esta justificación teórica para que las integren con técnicas específicas y pues la invitación abiertísima, ¿no? O sea, Ya que saben. esta terapia de esquemas también ya está en México, pueden obtener una certificación internacional, que yo creo que eso es una ventaja como Claro. súper grande, y pues que la realidad es que es una corriente terapéutica súper valiosa y con muchísimo potencial y con muchísimo... Sí, es lo que me agrada. O sea, que tiene propuestas interesantes porque parte como lo cognitivo. Sí, agarro de varias cosas. Exacto, y pero eso es algo que me gusta. Ajá. Incluso en algún momento yo lo expuse justamente con Pérez Peña. Te estamos esperando, ¿eh?
lo expuse en algún momento cuando él decía es que tienen que decidir cuál es su rama y cómo se van a mover y cómo... Y en una ocasión en clase le dije, oye, profesor, ¿y por qué no podemos agarrar de las tres? A final de cuentas no es nada más lo que nos acomoda a nosotros. ¿Qué tal si yo me formo? Tal vez no me vuelvo el super psicoanalista o el mesa, pero me pongo a la par en los tres y cuando alguien me llegue de menos sea donde lo que... Si sé que necesito una atención más específica, lo puedo canalizar o incluso puedo saber yo si yo tengo las herramientas entre psicoanálisis y conductismo y o sea, un poquito de los tres, te hago un ponche y pues te puedo ayudar, creo que se puede. Me decía, no, tienes que elegir una. Me decía, ok, entiendo su punto, lo respeto, a la fecha sigo creyendo que es mejor estar mejor armado para poder ayudar porque al final no parte de mi necesidad, ¿sabes? No son objetos. Exacto. O sea, una persona no es un objeto. Exacto. Entonces no hay un manual. No hay un manual que se Tienes pueda que estar lo mejor para... preparado de todo lo que exista. ¿Sabes qué? Yo te veo, te entiendo qué está pasando, te puedo ayudar o no. ¿No? Y si te puedo ayudar, ¿cómo? ¿De dónde tomo? Porque mientras más tengas, pues más Claro. se puede ayudar. Exacto. Y al final de cuentas es al servicio del otro. Entonces, Me agradaron mucho. ¿qué podrías decirles tú, Marian, en este espacio a todos ellos? Como hay personas que están con nosotros que están estudiando toda la psicología, algunos están estudiando en línea, o sea, van y vienen. Nosotros que ya tenemos como esa oportunidad de al menos estar un poco más afuera y ver cómo están los trancazos y una de esas creencias que hay es que el terapeuta se muere de hambre y cuestiones, pues estamos echándonos una coquita, estamos bien, o sea, es una cuestión de un esquema para saber, bueno, o sea, esa idea es realmente mía o de dónde viene, ¿no? Y qué puedo hacer para poder llegar. Entonces, ¿qué les podrías decir tú a estas personas que se están preparando en la cuestión de lo que quieran elegir y lo que quieran hacer de esto? Pues yo les podría decir que trabajen, pues que hagan trabajo personal, ¿no? O sea, que hagan trabajo personal y que no dejen de estudiar y pues que justo, ¿no? O sea, que elijan lo que les acomode, pero que lo profundicen, ¿no? Y en un momento de profundizar en un tema específico, pues se va a abrir la posibilidad de seguir estudiando más porque a eso te lleva, ¿no? Claro. Entonces, pues que es un estudio constante, que tiene muchísima retribución, pues emocional, profesional, de vida, ¿no? Y que justo eso, ¿no? O sea, que trabajen en la presencia, o sea, porque la presencia es un porcentaje súper alto, podríamos dejar un 10% de teoría si quieren, Exacto, pero trabajen sí. en su presencia y pues en la presencia está esta parte, ¿no? O sea, se me activa mi imperfección, no se me activa, o sea, ¿cómo van a co-crear con la persona que llega a pedir ayuda, ¿no? Entonces, pues eso les diría. Así Muchas que- cosas, ¿sabes qué? etcétera, Pero es etcétera, parte etcétera. Ok, ¿tú, París? Yo lo veo como una herramienta muy padre. La verdad es Ya que tienes me que gusta muchísimo el concepto que trae. Justamente estaba viendo que agarras de varias cosas y es una de las ideas que te digo que desde hace años yo venía queriendo pelear, ¿no? Incluso de mis formadores, y no fue el único, fueron varios los que me decían no, y yo me puse más en mí, no, yo creo que no. Creo que justamente estas son herramientas que necesitamos, creo que justamente son las que pueden ayudarnos a cambiar el esquema que tenemos justamente con respecto a la salud mental en nuestro país, en nuestra cultura, porque ya no es de que a fuerza esto, a fuerza esto, a fuerza el otro, ¿no? Me ha tocado mucha gente que dice, es que fui allá 3, 4 psicólogos y ninguno me ayuda, no me sirven para nada más me sientan y me dicen, ¿cómo te sientes? Digo, ok, sí, pero a lo mejor es porque no se han topado con esta herramienta, con la herramienta adecuada, la que les acomoda, ¿no? O también, pues, no se da la oportunidad. O no se da la trabajar, oportunidad. o sea, Entonces estoy viendo esto justamente como esta herramienta que integra muchas cosas, de varias, y que esta por ejemplo la veo y con esta es como tú dijiste, te ayuda a recopilar. Entonces esta es proyectiva, es rápida, en corto, o sea, en cuánto tiempo las pudimos ver, rápido las vimos, y te da mucha información y con base en eso tú ya puedes saber decir, ok, ya sé para dónde vas y no te quedas con un no, vámonos con cognitivo, vámonos con esto, vámonos con lo otro. También por eso te preguntaba justamente de la otra, ¿qué haces? ¿Lo reescribes? ¿Lo de esto? ¿Lo otro? No, me dijiste, güey, es simple, ya lo traes, no te va a cambiar, te voy a ayudar a que encuentres formas nuevas de actuar. ¿Para qué? Para que puedas, como dices, llega alguien con el problema y es que ya no sé qué hacer. Siempre es el problema, ¿no? Ya no sé qué hacer o ya no quiero hacer esto. Exacto.
¿no? Entonces llegan y con te da a ti la idea y cómo puedes actuar tomando de lo que haya disponible, no de lo que tú quieras o creas, ¿no? Sí, Entonces, lo más valioso es eso, ¿no? O sea, que te lleva a conocer la raíz del tema y entonces la integras. claro. Okay. Y hay veces, y me ha tocado gente que no es como muy rápido de llegar a la raíz porque lo va poniendo, obviamente, pero aquí te va dando una muy buena idea y, repito, vas con él, va chido, te da buena la idea. Creo que incluso se puede, no sé si eso lo tengan o no, pero a mí se me ocurrió que esto se puede usar, las mismas se pueden utilizar en varias formas. Llegas así, después de 2 meses, otra vez, y Sí, vas viendo por vas dónde viendo. va, te sirve como una Claro, evaluación, exacto. ¿no? Donde antes salió un esquema, a lo mejor ese ya quedó, pero luego sale otro que era más profundo y que el otro era un esquema sobre esquema. Entonces ya vas viendo cómo le trabajas, ¿no? Y va a la par de la persona, no se queda como así. Porque creo que uno de los problemas también muy fuertes es de que llega la persona con psicólogos y el psicólogo los trata pero no les dice que tiene. Y las personas siempre llegan con esta creencia de ¿qué tengo? Cálmate, güey, pues si no es gripa, güey. ¿Qué tienes? Pues que necesitas encontrar nuevas maneras, güey. O sea, una Ver se las pregunta cosas. qué tiene, otra ya vienen con una O vienen idea. ya con la creencia de es que estoy loca, es que Creo estoy que mal, como es que estoy esto, hecho. eso Y es con parte de- no, güey, espérate. Mira, nada más está diciendo que tienes una sensación de abandono. ¿Qué pasó? No sé, te abandonó tu papá, te abandonó tu mamá, o tuviste ausencia. Bueno, no es tan lo que sea. sencillo, espérame, o sea, sí, es que sí. No, espérame, bueno, sí, o sea, sí, la sí. siento muy. Espérame, Hola, ¿qué tal? No, Hola, sí, Pari. sí, está No, muy, yo creo sí que está tú muy muy simple. bonito. Sí, es la puse como güey, muy simple, pero. Dame un vaso Sí, de que no, agua, está- cabrón. No, ¿para qué? Ni siquiera me dijiste siéntate. Babita y ya, güey. Órale, va. Ok. No, me refiero a que ya le puedes decir Va. como más adecuado es, ¿sabes qué? La cosa o lo que tú sientes que no sabes o no sabes cómo tiene nombre. Sí, ¿no? la terapia de esquemas le pone Exacto, nombre a... tiene nombre, tiene lugar, Claro. que es a lo que iba por con las constelaciones. Tiene un lugar, tiene un nombre y sí, te afecta, te afectó y eso te hizo hacer aquí. Y no se te va a quitar, güey, pero no por eso tienes que vivir así. Hay otras formas y tú puedes hacerte cargo de ti mismo, no tampoco yéndote a, yo soy súper independiente, no necesito de nadie, ¿no? Sino también encuentra tu lugar. ¿Sí me explico? A eso es a lo que iba. Entonces creo que es una muy buena herramienta justamente porque toma lo que quieras. Y ya lo dije como 3 veces. Sí, ya digo Y ya 4 ponle, veces. ya qué bueno que está en rec y Escrito. póngale rec y play. Entonces, Salud. muchísimas gracias, Marian, de verdad, por estar aquí. Esperamos que haya sido un espacio agradable. Ya saben, amigos, chequen sus redes sociales. Dejamos aquí tus redes, que es tu. Es Instagram, estoy Ok. ahorita en Instagram, entonces estoy como Marian Gardo. Ok. Marian. Ahí las ponemos y Ah, pueden visitarle y preguntarte todo esto. Recuerden, va a estar dando este taller, pero próximamente ver fechas próximas de los meses. Y pues aquí estamos para seguir. Nuevamente muchas gracias, Marian. Gracias, París, a ti por todo esto. Gracias a nuestro apoyo de producción y música y diseño que estamos por allá. Y pues estamos en contacto. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Gracias.